Pero quiero referirme a la propuesta que ha hecho Carlos Slim. Él está hablando de una jornada laboral de 3 días. Es decir, se está planteando una jornada laboral de 4 días. Carlos Slim entiende que esa jornada de 4 días no sería suficiente para resolver el problema del desempleo. Vamos a ver la reseña de lo de Carlos Slim para entonces producir nuestro cuestionamiento con relación a lo que está planteando Slim. Pero básicamente eso. Él está planteando que no sea, porque la propuesta de que se reduzca a 4 días no es de él. Él lo que le añade a esa propuesta es que la jornada laboral sea de 3 días y que entonces el retiro para fines de pensiones se eleve sobre los 75 años, porque no habría posibilidad ni con el sistema que tenemos nosotros, ni con los sistemas públicos de pensiones, de poder tener los recursos disponibles para pensionar, aunque fuera de manera miserable, a la gente. Ni siquiera para eso. Ni siquiera para eso habrían recursos disponibles. Estamos hablando en el mundo. Él no está hablando de un país en específico. Y entonces, ahí está esta sugerencia de cómo puede pues hacerse una variación en ese sentido para responder a los nuevos tiempos. Miren, hay muchas propuestas. Se supone, así como hubo un determinismo histórico que fracasó, también en el mundo laboral, pues hay pronósticos de cuál será el futuro del mundo laboral. Y el futuro del mundo laboral va a ser el ocio, supuestamente. Y entonces, como las máquinas, pero las máquinas inteligentes, se van a encargar de hacer el trabajo que hoy hace físicamente el hombre, el ser humano. Entonces, la rentabilidad del trabajo de esas máquinas inteligentes, esas máquinas con inteligencia artificial, pues va a permitir una renta básica universal. Y entonces a todos los que estén vivos para entonces, les va a llegar un pequeño aporte en el que cubrirán sus necesidades básicas sin tener que levantarse todos los días a cumplir alguna tarea laboral. Por el contrario, se levantarán a hacer ejercicio, se levantarán a hacer deporte, a leer, eh, a, vivir la vida. Eso es lo que está planteado como la ilusión final de lo que está llamado a ocurrir en el mercado laboral con la evolución del desarrollo tecnológico. Que el desarrollo tecnológico nos llevará, pues, en la era postindustrial o en la tardomodernidad, o en la era posmoderna, como se le quiera llamar. Vamos a llamarle postindustrial. En esa etapa, en una etapa adelantada de la era postindustrial, se supone que asistiremos
a la renta básica universal. Bueno, estaba dicho, según el determinismo histórico, que así como la sociedad pasó del feudalismo al capitalismo, del capitalismo pasaría al socialismo y del socialismo pasaría al comunismo. Entonces, eh, todas las sociedades del mundo iban a vivir bajo un régimen comunista. Ese determinismo, ya ustedes saben que, que colapsó, que colapsó. Y no creo que ocurra algo distinto con el determinismo que nos lleva a una renta básica única. Hasta ahora, todo lo que se ha desarrollado con la inteligencia artificial necesita el auxilio del hombre. Desde luego que hay variaciones importantes entre lo que se denominaba la sociedad industrial y entre lo que ahora se denomina la sociedad postindustrial. Y entonces la pregunta es, si todo lo que tengo a mi alrededor, todo lo que tengo a mi alrededor, la ropa que tengo puesta, el micrófono por el que estoy hablando, eh, estos dispositivos electrónicos, la hoja de papel, los libros, todo eso es industria. Entonces, si todo lo que tenemos a nuestro alrededor es industria, ¿cómo estamos hablando de una era postindustrial? Bueno, es que no se trata de una desaparición de la industria, sino de un cambio en el rol que tenía la industria, en el, en el Producto Interno Bruto. Lo que, lo que distingue, lo que distingue a la era industrial de la era postindustrial es que hoy ni la mano de obra, ni los recursos que se generan a partir de la actividad industrial son el componente principal de la economía mundial. La economía mundial hoy tiene un carácter más especulativo, más financiero y en lo que tiene que ver con el aporte industrial, en todo se han producido variaciones importantes que están registradas en distintos textos. Por ejemplo, eh, este, este texto que es el último libro de Agustín Laje, que es La batalla cultural, él aborda el tema de la sociedad postindustrial, como lo hace Simon Bauman, el de la sociedad líquida. Y entonces aporta datos como este en cuanto a lo que ocurre en esta etapa posterior, en esta etapa postindustrial. Dice lo siguiente. En 1970, eso en Estados Unidos, en 1970, el 65% de la mano de obra estadounidense, él dice que el hecho de que en 1960 el 65% de la mano de obra estadounidense estuviera ya dedicada al sector de servicio, el 65% en 1960 estaba dedicada al servicio, pero en el 2018 el guarismo creció a un 80%. En el 70, Estados Unidos tenía un 65% de su economía que dependía de los servicios. Hoy tiene un 80% dedicado a los servicios, por lo menos a partir del 2018. Simultáneamente, el empleo industrial decrecía de un 33.2, es el empleo industrial, 33.2% al 19% en ese país. En España, por su parte, en 1973 tenía un 39% de sus empleos en el sector servicio, mientras que en el 2018 la proporción creció al 77%. A su vez,
los empleos industriales se redujeron del 36.7 al 19%. En el Reino Unido, teniendo Inglaterra como cuna de la revolución industrial y donde probablemente se desarrolló de manera más contundente la clase obrera en los años entreguerra, un 70% de la población activa era obrera. Para 1991 tenía apenas un 33% de sus empleos dedicados a la industria, que pasarían a ser 18% en 2018. Mientras tanto, el sector servicio crecía entre esos mismos años de un 66 a un 81%. Mirando el panorama desde un nivel mundial, hay que decir que en 1991 el 33% de los empleos mundiales ya correspondían a servicios, mientras en el 2018 el número creció a un 51.71%. Y entonces, después está el dato de cómo ha variado en lo que es la composición del PIB. Esta obra que de Albert Cañigueral, el trabajo ya no es lo que era, nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir, pues también aborda la variación a la que hemos asistido entre lo que podemos llamar la era industrial y la era postindustrial. Entonces, dice esta obra de Cañigueral lo siguiente. Él está hablando de que el último indicador alarmante es la creciente desigualdad. La redistribución de la riqueza ha quedado truncada desde hace décadas, a pesar de que la capacidad productiva ha aumentado significativamente a pesar de que la capacidad productiva ha aumentado significativamente, los salarios se han estancado. De hecho, desde 1973 hasta ahora, la distancia no ha hecho más que ampliarse. Las causas son múltiples. Narrativas y regulaciones que debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores. La globalización, el tema de la financiación y las nuevas tecnologías. La productividad ha crecido en 246%. 246% ha crecido la productividad, en 246% desde entonces, mientras que los salarios han llegado solo a un 114% hasta el 2020, mientras que la productividad ha crecido en un 246%, los salarios apenas en 114%. Esta disociación, dice él, se explica en parte porque solo el 51.4% de los ingresos mundiales se generan a partir del empleo. Escuche esto. Solo el 51.4% de los ingresos mundiales se generan a partir del empleo, según los datos de la OIT. El resto, el 48.6% de las riquezas producidas, va a los propietarios del capital, lo que significa que los rendimientos provienen de inversiones de capital riesgo por empleo y la alta rentabilidad alimenta la economía especulativa. Así que solo la mitad de la riqueza proviene de los sueldos y además estos se reparten de forma muy desequilibrada. La OIT estima que de cada 10 euros, 5 van al 10% de los trabajadores y el resto se reparte entre el 90% restante. En 2020 es fácil culpar la digitalización, las plataformas digitales, los robots y la inteligencia artificial de muchos de estos males del sistema laboral. Siendo honesto, viendo el recorrido histórico y el impacto limitado de estas tecnologías en el global del mercado laboral, hay que reconocer que se trata de un problema más profundo y estructural. Se ha permitido que el capital sea más rentable que la mano de obra. Escúchese bien. Se ha permitido que el capital sea más rentable que la mano de obra y que el trabajador sea un coste a minimizar en la cadena de producción.
¿Por qué pues hace esta propuesta Slim? Justamente por eso, porque en la estructura laboral de la era postindustrial, ya el elemento del trabajo, que sigue siendo importante, pero ya es un aspecto que no es el primordial, que no es el primordial. Y entonces eh, se entiende que hay que pasar a modelos distintos a lo de la jornada de trabajo de 44 horas a la semana, que era una jornada que estaba acompañada de una serie de beneficios. Él no entra en detalle de qué hacer con los paquetes del llamado salario social, que sabemos que es una de las cuestiones que hoy pesa mucho en el tema de la generación de empleo y que es una de las cuestiones que mantiene en gran medida un altísimo nivel de informalidad. Y por otra parte, eso a lo que él se refiere está destinado al trabajo formal, pero ese trabajo formal es un trabajo que va desapareciendo también, que va desapareciendo porque en gran medida casi todas las empresas importantes pues están cambiando el esquema laboral de gente que le dedica su talento durante algunas horas, durante algún tiempo, pero ya nada de tiempo completo o de pasarse la vida en una empresa, porque tampoco ya es una meta de, del, que, del que trabaja. El, el trance, el trance en el que estamos pudiera ser, digamos, el origen de conflictos importantes en el futuro. Tal vez cuando amainen los conflictos que ahora tenemos, una situación de guerra, una situación de... Todas estas cuestiones que se están dando tan de manera radical, todos estos cambios que se están dando en el mercado laboral, que daba el dato reciente de que en España, por ejemplo, 2019, antes de la pandemia, 100% de los empleos generados, solo 5% era el empleo de que necesito que tú vengas aquí a trabajar todos los días. Y tú vas a trabajar tantas horas a la semana por un salario. 5%, el 95%, nada que ver con eso. Naturalmente, también en condiciones más precarizadas, mucho más precarizadas. Usted coge todos los países de la OCDE y se va a encontrar con una situación hoy similar, de manera que hay serios desafíos en qué vamos a hacer, primero con un desplazamiento por el tema de las máquinas inteligentes, por el tema de la inteligencia artificial y el tema también de la inteligencia remota, de la inteligencia a distancia. Pero además de eso, entonces, es una sociedad que ha evolucionado hacia el tema de los servicios y los trabajos que se generan por ahí ya son trabajos por demanda. La llamada uberización del mercado laboral, la uberización del mercado laboral, que eh, la gente tiene que desempeñarse por sí misma y hasta poner sus propios recursos y una serie de cosas que varían toda la concepción marxista de lo que era el lugar que se ocupaba en las relaciones de producción. El mundo, que antes por el criterio marxista, ¿no? Lo veíamos a cada quien
en una posición de clase que estaba determinada por el lugar que ocupaba en las relaciones de producción, en la diferenciación que tenemos en las evoluciones que hemos experimentado, ya no es así. Ya no es así. Ya el tema del conocimiento, el tema del conocimiento es lo que determina el lugar que la gente ocupa en las relaciones de producción. Y entonces eso también supone variaciones radicales. Vamos a escuchar muchísimas cosas, pero todo esto lo que nos dice es que lo que conocemos hasta ahora está llamado a variar. Por lo tanto, en la mentalidad política también, en ese sentido, debe eh, ser reconcebida para las nuevas realidades.